Lectura de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Antiguo Testamento. Libros históricos. Segundo libro de los Macabeos. A los hermanos judíos que viven en Egipto les saludan sus hermanos judíos que están en Jerusalén y en la región de Judea, deseándoles paz y prosperidad. Que Dios os favorezca y recuerde su alianza con sus fieles servidores Abraham, Isaac y Jacob. Que a todos os dé el deseo de adorarlo y de cumplir su voluntad con un corazón generoso y de buena gana. Que abra vuestro corazón a su ley y a sus preceptos y os conceda la paz. Que escuche vuestras súplicas, se reconcilie con vosotros y no os abandone en tiempo de desgracia. Esto es lo que ahora estamos pidiendo por vosotros. Ya el año 169, en el reinado de Demetrio, nosotros, los judíos, os escribimos así. En medio de la grave tribulación que ha caído sobre nosotros en estos años, desde que Jasón y sus partidarios traicionaron a la Tierra Santa y al reino, cuando incendiaron la puerta del templo y derramaron sangre inocente, suplicamos al Señor y fuimos escuchados. Hemos ofrecido un sacrificio y flor de harina, hemos encendido las lámparas y presentado los panes. También ahora os escribimos para que celebréis la fiesta de las tiendas en el mes de Casleu. Es el año 188. Los que están en Jerusalén y en Judea, los ancianos y Judas, saludan y desean prosperidad a Aristóbulo, preceptor del rey Ptolomeo, de la familia de los sacerdotes ungidos, y a los judíos que están en Egipto. Salvados por Dios de grandes peligros, le damos muchas gracias por haber sido nuestro defensor contra el rey, ya que él ha expulsado a los que combatían contra la ciudad santa. En efecto, cuando su jefe llegó a Persia acompañado de un ejército que parecía invencible, fueron despedazados en el templo de Nanea gracias a una estratagema de los sacerdotes de la diosa. Antíoco y con él sus consejeros llegaron a aquel lugar con el pretexto de desposarse con la diosa, a fin de apoderarse de abundantes riquezas a título de dote. Cuando los sacerdotes del templo de Nanea las habían expuesto, se presentó él con unas pocas personas en el recinto sagrado. En cuanto entró Antíoco, cerraron el templo. Abrieron la trampa del techo y a pedradas aplastaron al jefe. Los descuartizaron y cortándole las cabezas las arrojaron a los que estaban fuera. Bendito sea en todo nuestro Dios que ha entregado a los impíos a la muerte. A punto de celebrar en el 25 de Casleu la purificación del templo, nos ha parecido conveniente informaros para que también vosotros celebréis la fiesta de las tiendas y del fuego aparecido cuando ofreció sacrificios Nehemías, el que construyó el templo y el altar. Pues cuando nuestros antepasados fueron deportados a Persia, los piadosos sacerdotes de entonces, habiendo tomado fuego del altar, lo escondieron secretamente en una cavidad semejante a un pozo seco, donde tomaron tales precauciones que nadie supo el lugar. Pasados muchos años, cuando Dios quiso, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó que buscaran el fuego los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido, pero según nos cuentan, en realidad no encontraron fuego, sino un líquido espeso. Él les mandó que lo sacasen y se lo llevasen. Cuando estuvo dispuesto el sacrificio, Nehemías mandó a los sacerdotes que rociaran con aquel líquido la leña y la ofrenda colocada sobre ella. Cumplida la orden y pasado algún tiempo, volvió a brillar el sol, que antes estaba nublado, y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes hacían oración, todos los sacerdotes con Jonatán, que era el que comenzaba, y los demás respondían como Nehemías. La oración era la siguiente: Señor, Señor Dios, creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, tú, Rey único y bueno, tú, el único generoso, el único justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste. Acepta el sacrificio por todo tu pueblo, Israel, guarda tu heredad y santifícala. Reúne a los nuestros dispersos, da libertad a los que están esclavizados entre las naciones. Vuelve tus ojos a los despreciados y abominados, y conozcan los gentiles que tú eres nuestro Dios.
aflige a los que tiranizan y ultrajan con arrogancia. Planta a tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Los sacerdotes salmodiaban los himnos. Cuando se consumieron las víctimas, Nehemías mandó derramar el líquido sobrante sobre unas grandes piedras. Hecho esto, se encendió una llamarada que quedó absorbida por el mayor resplandor que brillaba en el altar. Cuando el hecho se divulgó, contaron al rey de los persas que en el lugar donde los sacerdotes deportados habían escondido el fuego, había aparecido aquel líquido con el que Nehemías y sus compañeros habían consagrado las ofrendas del sacrificio. El rey, después de verificar el hecho, mandó alzar una cerca reconociendo el lugar como sagrado. El rey recogía muchas donaciones y las repartía a sus favoritos. Los acompañantes de Nehemías llamaron a ese lugar Neftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llama Nafta. Se encuentra en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados recoger como fuego, como queda dicho, y que el profeta, después de darles la ley, les ordenó que no se olvidaran de los preceptos del Señor ni se desviaran en sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata revestidos de gala. Entre otros consejos, les exhortaba a no alejar de su corazón la ley. Se decía también en el escrito cómo el profeta, avisado por un oráculo, mandó llevar consigo la tienda y el arca, y que salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando Jeremías llegó, encontró una estancia en forma de cueva. Metió allí la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Algunos de sus acompañantes volvieron para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: «Este lugar quedará desconocido hasta que Dios reúna a la comunidad del pueblo y se vuelva propicio. Entonces el Señor mostrará todo esto y se verá la gloria del Señor y la nube, como aparecía en tiempo de Moisés y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado». Se contaba también cómo Salomón, dotado de sabiduría, ofreció el sacrificio de dedicación cuando se inauguró el templo. Lo mismo que Moisés oró al Señor y bajó fuego del cielo que devoró los sacrificios, así también oró Salomón y bajó fuego que consumió los holocaustos. Moisés había dicho: «La víctima por el pecado ha sido consumida por no haber sido comida». Salomón celebró igualmente los 8 días de fiesta. Estos mismos relatos se contenían también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías, y como éste, para fundar una biblioteca, reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. De igual modo, Judas reunió todos los libros dispersos a causa de la guerra que hemos padecido y ahora los tenemos a mano. Por tanto, si tenéis necesidad de ellos, enviadnos a alguien que os los lleve. A punto ya de celebrar la fiesta de la purificación, os escribimos para que tengáis a bien celebrar estos días. El Dios que ha salvado a todo su pueblo y que a todos ha devuelto la heredad, el reino, el sacerdocio y el santuario, como había prometido por la ley, el mismo Dios, así esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá en el lugar santo desde todas las regiones bajo el cielo, pues nos ha librado de grandes males y ha purificado el lugar. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del templo más importante, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupátor, y las manifestaciones celestiales a los bravos combatientes en favor del judaísmo, de suerte que, aun siendo pocos, saquearon toda la región, ahuyentaron a las hordas bárbaras, recuperaron el templo famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor en su inagotable amor se mostró propicio hacia ellos. Todo esto intentaremos compendiarlo nosotros en un solo libro. Jasón de Cirene ha expuesto en 5 libros los siguientes contenidos, porque al considerar la cantidad de números y la dificultad que la amplitud de la materia plantea a quienes deseen sumergirse en los relatos de la historia, hemos procurado hacerlos atractivos a los que quieren leer, accesibles a los que gustan retener lo leído en la memoria y útiles a cualquiera que los leyere. Para nosotros, que nos hemos encargado de la fatigosa labor de este resumen, no ha sido fácil la tarea sino de sudores y desvelos,
como tampoco le resulta cómodo el trabajo a quien prepara un banquete y tiene que atender al gusto ajeno. Sin embargo, esperando la gratitud de muchos, soportamos con gusto esta fatiga, dejando al historiador la tarea de precisar cada suceso mientras nosotros nos esforzamos por seguir las normas propias de un resumen. Pues así como al arquitecto de una casa nueva corresponde la preocupación por la estructura entera y en cambio al decorador y pintor el cuidado por la ornamentación, lo mismo puede decirse en nuestro caso. Profundizar, contrastar las cuestiones y examinar al detalle corresponde a quien compone la historia, pero al divulgador le compete una exposición concisa renunciando al tratamiento exhaustivo. Comencemos, pues, desde ahora el relato tras abundar tanto en los preliminares, pues sería absurdo alargar el prólogo y abreviar la historia. Mientras la ciudad santa gozaba de completa paz y las leyes eran guardadas a la perfección, gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías y a su aversión al mal, sucedía que hasta los reyes veneraban el lugar santo y honraban el templo con magníficos regalos, a tal punto que Seleuco, rey de Asia, proveía con sus propias rentas a todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Pero un tal Simón, del clan de Bilgá, nombrado administrador del templo, tuvo diferencias con el sumo sacerdote sobre el reglamento del mercado de la ciudad. No pudiendo imponerse a Onías, acudió a Apolonio, hijo de Traseo, gobernador por entonces de Celesiria y Fenicia, y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de riquezas incontables, tanto que era incalculable la cantidad de dinero y resultaba desproporcionada a los gastos de los sacrificios, y que era posible transferir tales riquezas a manos del rey. En conversación con el rey, Apolonio le habló del tesoro del que había tenido noticia. Entonces el rey designó a Heliodoro, el encargado de sus negocios, y le envió con la orden de traerse dichas riquezas. Heliodoro emprendió el viaje inmediatamente con el pretexto de inspeccionar las ciudades de Celesiria y Fenicia, aunque en realidad iba para ejecutar el proyecto del rey. Llegado a Jerusalén y acogido amistosamente por el sumo sacerdote de la ciudad, expuso el hecho de la denuncia e hizo saber el motivo de su presencia. Preguntó si las cosas eran realmente así. El sumo sacerdote le manifestó que se trataba de depósitos para viudas y huérfanos, que una parte pertenecía a Hircano, hijo de Tobías, personaje de muy alta posición, y contra la calumnia del impío Simón que el total era de 12.000 kilos de plata y 6.000 de oro, que de ningún modo se podía perjudicar a los que tenían puesta su confianza en la santidad del lugar y en la majestad inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Pero Heliodoro, fiel a las órdenes del rey, mantenía de forma terminante que los bienes debían pasar al tesoro real. Fijó él la fecha y quería entrar para hacer el inventario de los bienes. No era pequeña la angustia en toda la ciudad. Los sacerdotes, postrados ante el altar con sus vestiduras sacerdotales, suplicaban al cielo, que había dado la ley sobre los bienes en depósito, que los guardara intactos para quienes se habían depositado. Ver la figura del sumo sacerdote partía el corazón, pues su aspecto y su color demudado manifestaban la angustia de su alma. Embargado por un miedo y temblor corporal, mostraba a los que le contemplaban el dolor que había en su corazón. La gente salía de las casas en tropel con una rogativa pública ante el ultraje que iba a sufrir el lugar santo. Las mujeres, ceñidas de sayal bajo el pecho, llenaban las calles. De las jóvenes que estaban recluidas en sus casas, unas corrían a las puertas, otras subían a los muros, otras se asomaban por las ventanas. Todas, con las manos tendidas al cielo, se unían a la súplica. Daba compasión aquella multitud revuelta y postrada y la angustia del sumo sacerdote sumido en honda ansiedad. Mientras ellos invocaban al Señor Todopoderoso para que guardara intactos, completamente seguros, los bienes en depósito para quienes los habían confiado, Heliodoro intentaba llevar a cabo lo programado. Allí estaba con su escolta junto al tesoro cuando el soberano de los espíritus y de toda potestad se manifestó tan grandiosamente que todos los que se habían atrevido a aproximarse, pasmados ante el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes, pues se les apareció un caballo montado por un jinete imponente y enjaezado con riquísimo arnés. Lanzándose con ímpetu, coceó a Heliodoro con sus patas delanteras. El jinete aparecía con una armadura de oro.
Se le aparecieron además otros 2 jóvenes de notable vigor, espléndida belleza y magníficas vestiduras, que colocándose a ambos lados le azotaban sin cesar moliéndolo a golpes. Cuando Heliodoro cayó a tierra, rodeado de densa oscuridad, lo recogieron y lo pusieron en una litera. El que poco antes había entrado en el mencionado tesoro con un séquito numeroso y con toda su escolta, ahora era conducido por otros, pues era incapaz de valerse por sí mismo. Todos reconocieron claramente la soberanía de Dios. Mientras él yacía mudo y privado de toda esperanza de salvación por la fuerza de Dios, otros bendecían al Señor, que había glorificado maravillosamente su propio lugar, y el templo, lleno poco antes de miedo y turbación, rebosaba de gozo y alegría después de la manifestación del Señor Todopoderoso. Algunos de los compañeros de Heliodoro instaron inmediatamente a Oenías para que invocara al Altísimo, para que concediera la gracia de vivir al que se encontraba a punto de dar el último suspiro. Temiendo el sumo sacerdote que acaso el rey sospechara que los judíos habían cometido algún atentado contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de aquel hombre. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes, vestidos con la misma indumentaria, y puestos en pie le dijeron: «Debes estar muy agradecido al sumo sacerdote Onías, pues por él el Señor te concede la gracia de vivir. Y tú, que has sido azotado por el cielo, haz saber a todos la grandeza del poder de Dios». Dicho esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y de haber orado largamente a quien le había concedido la vida, se despidió de Onías y volvió al rey con sus tropas. Daba testimonio ante todos de las obras del Dios grande que él había contemplado con sus ojos. Y cuando el rey preguntó a Heliodoro a quién convendría enviar otra vez a Jerusalén, él respondió: «Si tienes algún enemigo o conspirador contra el Estado, mándalo allá, y te lo devolverán molido a golpes si es que salva su vida, pues te aseguro que aquel lugar está defendido por una fuerza divina, porque el mismo que tiene su morada en los cielos vela y protege aquel lugar, y a los que se acercan con malas intenciones los hiere de muerte». Así sucedieron las cosas relativas a Heliodoro y a la conservación del tesoro. Simón, a quien antes mencionamos como delator de los tesoros y de la patria, calumniaba a Onías como si éste hubiera maltratado a Heliodoro y fuera el causante de los desórdenes, y se atrevía a decir que el bienhechor de la ciudad, el defensor de sus compatriotas y celoso de las leyes, era un conspirador contra el Estado. A tal punto llegó la hostilidad que hasta se cometieron asesinatos por parte de uno de los esbirros de Simón. Entonces Onías, considerando que aquella rivalidad era intolerable y que Apolonio, hijo de Menelao, gobernador de Celesiria y Fenicia, instigaba a Simón al mal, acudió al rey no como acusador de sus conciudadanos, sino como tutor del bien común y particular de todos. Pues bien veía que sin la intervención del rey era ya imposible pacificar la situación y detener a Simón en sus locuras. Cuando Seleuco dejó esta vida y Antíoco, por sobrenombre Epífanes, comenzó a reinar, Jasón, el hermano de Onías, usurpó el sumo sacerdocio, después de haber prometido al rey en una conversación 10.000 kilos de plata más otros 2.000 kilos de rentas. Se comprometía además a firmar el pago de otros 4.000 kilos si le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta un gimnasio y una efebía, así como la de registrar a sus partidarios como ciudadanos antioquenos en Jerusalén. Con el consentimiento del rey y con los poderes en su mano, pronto cambió las costumbres de sus compatriotas conforme al estilo griego, suprimiendo los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Eupólemo, el que fue enviado en embajada a los romanos para un pacto de amistad y mutua defensa, y abrogando las instituciones legales, introdujo costumbres nuevas contrarias a la ley. Así pues, fundó a su gusto un gimnasio bajo la misma Acrópolis e indujo a lo mejor de la juventud a uniformarse según costumbre griega. Era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera a causa de la extrema perversidad de aquel Jasón, quien tenía más de impío que de sumo sacerdote, que los sacerdotes ya no sentían interés por el servicio al altar,
sino que menospreciaban el santuario, descuidando los sacrificios en cuanto se convocaba el campeonato de disco, se apresuraban a tomar parte en los ejercicios de la palestra contrarios a la ley. Sin apreciar en nada la honra patria, tenían por mejores las glorias helénicas. Por esto mismo, una comprometida situación los puso en aprieto y tuvieron como enemigos y verdugos a los mismos cuya conducta emulaban y a quienes querían parecerse en todo. Porque no queda impune quien viole las leyes divinas, así lo mostrará el tiempo sucesivo. Cuando se celebraban en Tiro los juegos quinquenales en presencia del rey, el contaminado Jasón envió unos legados antioquenos como representantes de Jerusalén que llevaba consigo 300 dracmas de plata para el sacrificio de Hércules. Pero los portadores pensaron que no convenía emplearlas en el sacrificio sino en otros gastos. Y así el dinero que estaba destinado por voluntad del donante al sacrificio de Hércules se empleó por deseo de los portadores en la construcción de trirremes. Cuando Apolonio, hijo de Menesteo, fue enviado a Egipto para la entronización del rey Filométor, Antíoco se enteró de que éste se había convertido en adversario político suyo y comenzó a preocuparse de su propia seguridad. Por eso, pasando por Jaffa, se presentó en Jerusalén. Fue magníficamente recibido por Jasón y por la ciudad e hizo su entrada entre antorchas y aclamaciones. Después de esto llevó sus tropas hasta Fenicia. 3 años más tarde, Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar la negociación de asuntos urgentes. Menelao se hizo presentar al rey, a quien impresionó con su aire majestuoso y logró ser investido del sumo sacerdocio, ofreciendo 9.000 kilos de plata más que Jasón. Provisto del mandato real, se volvió sin poseer más méritos para el sumo sacerdocio que el furor de un cruel tirano y la fiereza de una bestia salvaje. Jasón, por su parte, suplantador de su propio hermano y él mismo suplantado por otro, se vio forzado a huir al territorio amonita. Menelao tenía ciertamente el poder, pero nada pagaba del dinero prometido al rey, aunque Sóstrato, el alcaide de la Acrópolis, se lo reclamaba, pues a él correspondía percibir los tributos. Por este motivo, ambos fueron convocados por el rey. Menelao dejó como sustituto del sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco, Sóstrato a Crates, jefe de los chipriotas. Mientras tanto sucedió que los habitantes de Tarso y de Malos se sublevaron por haber sido cedidas sus ciudades como regalo a Antíoquida, la concubina del rey. Fue, pues, el rey a toda prisa para poner orden en la situación, dejando como sustituto a Andrónico, uno de los dignatarios. Menelao se aprovechó de aquella buena oportunidad, arrebató algunos objetos de oro del templo y se los regaló a Andrónico. También logró vender otros en Tiro y en las ciudades de alrededor. Cuando Onías llegó a saberlo con certeza, se lo reprochó, no sin haberse retirado antes a un lugar de refugio, a Dafne, cerca de Antioquía. Por eso Menelao, a solas con Andrónico, le incitaba a matar a Onías. Andrónico se llegó a donde estaba Onías y, confiando en la astucia, estrechándole la mano y dándole la mano derecha con juramento, convenció a Onías de salir de su refugio, aunque a éste no le faltaban sospechas. Inmediatamente le dio muerte sin respeto alguno a la justicia. Por este motivo no solo los judíos, sino también muchos de otras naciones se indignaron y se irritaron por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey volvió de las regiones de Cilicia, los judíos de la ciudad, junto con los griegos que también odiaban la violencia, fueron a su encuentro para quejarse de la infame muerte de Onías. Antíoco, hondamente entristecido y movido a compasión, lloró recordando la prudencia y la gran moderación del difunto. Furioso, despojó inmediatamente a Andrónico de la púrpura y le desgarró sus vestiduras. Lo hizo pasear por toda la ciudad hasta el mismo lugar donde tan impíamente había tratado a Onías. Allí hizo desaparecer de este mundo al criminal, a quien el Señor daba el merecido castigo. Lisímaco había cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad con el consentimiento de Menelao, y la noticia se había divulgado fuera. Por eso la multitud se amotinó contra Lisímaco cuando eran ya muchos los objetos de oro que habían desaparecido. Como las turbas estaban excitadas y en el colmo de su cólera, Lisímaco armó a cerca de 3.000 hombres e inició la represión violenta, poniendo por jefe a un tal Aurano, avanzado en edad y no menos en locura.
Cuando se dieron cuenta del ataque de Lisímaco, unos se armaron de piedras, otros de estacas y otros, tomando a puñados la ceniza que allí había, cargaron en tropel contra las tropas de Lisímaco. De este modo hirieron a muchos de ellos y mataron a algunos. A todos los demás los pusieron en fuga y al mismo ladrón sacrílego lo mataron junto al tesoro. Por estos hechos se instruyó proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por el consejo de ancianos presentaron ante él su alegato. Menelao, perdido ya, prometió una importante suma a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, para que convenciera al rey. Entonces Ptolomeo, llevando al rey aparte a una galería como para tomar el aire, le hizo cambiar de parecer, de modo que absolvió de las acusaciones a Menelao, el causante de todos los males, y en cambio condenó a muerte a aquellos infelices que deberían haber sido absueltos, aunque hubieran declarado ante un tribunal bárbaro. Así que, sin dilación, sufrieron aquella injusta pena los que habían defendido la causa de la ciudad, del pueblo y de los vasos sagrados. Por este motivo algunos tirios, indignados contra semejante iniquidad, prepararon con magnificencia su sepultura. Menelao, por su parte, por la avaricia de aquellos gobernantes, permaneció en el poder, creciendo en maldad, constituido en el principal adversario de sus conciudadanos. Por esta época, Antíoco preparaba la segunda expedición a Egipto. Sucedió que durante cerca de 40 días aparecieron en toda la ciudad galopando por los aires jinetes vestidos de oro, tropas armadas distribuidas en cohortes, escuadrones de caballería en orden de batalla, ataques y cargas de una y otra parte, movimiento de escudos, bosques de lanzas, espadas desenvainadas, lanzamiento de dardos, resplandores de armaduras de oro y corazas de toda clase. En vista de ello, todos rogaban para que aquella aparición presagiase algo bueno. Al difundirse el falso rumor de que Antíoco había dejado esta vida, Jasón, con no menos de 1000 hombres, lanzó un ataque imprevisto contra la ciudad. Al ser arrollados los que estaban en la muralla y capturada por fin la ciudad, Menelao se refugió en la Acrópolis. Jasón empezó a asesinar sin piedad a sus conciudadanos sin caer en la cuenta de que una victoria sobre sus compatriotas era la peor de las derrotas. Se imaginaba ganar trofeos de enemigos y no de sus compatriotas. Pero no logró el poder, sino que al fin, con la ignominia adquirida con sus intrigas, se fue huyendo de nuevo al territorio amonita. Por último encontró un final desastroso, acusado ante Aretas, tirano de los árabes, huyendo de ciudad en ciudad, perseguido por todos, detestado como apóstata de las leyes y abominado como verdugo de la patria y de los conciudadanos, fue expulsado a Egipto. El que a muchos había desterrado de la patria murió en el destierro cuando se dirigía a Esparta con la esperanza de encontrar protección por su parentesco con los espartanos, y el que a tantos había privado de sepultura pasó sin ser llorado, sin recibir honras fúnebres ni tener un sitio en la sepultura de sus padres. Cuando llegaron al rey noticias de lo sucedido, sacó la conclusión de que Judea se sublevaba. Por eso partió de Egipto, rabioso como una fiera, tomó la ciudad por las armas y ordenó a los soldados que hirieran sin compasión a los que encontraran y que mataran a los que subiesen a los terrados de las casas. Perecieron jóvenes y ancianos, fueron asesinados muchachos, mujeres y niños, y degollaron a doncellas y niños de pecho. En solo 3 días perecieron 80.000 personas, 40.000 en la refriega, y otros, en número no menor que el de las víctimas, fueron vendidos como esclavos. No contento con esto, Antíoco se atrevió a penetrar en el templo más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, el traidor a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas las ofrendas presentadas por otros reyes para acrecentamiento de la gloria y honra del lugar santo. Antíoco, lleno de orgullo, no comprendía que el soberano estaba irritado solo pasajeramente a causa de los pecados de los habitantes de la ciudad y por eso desviaba su mirada del lugar. Pero si los judíos no hubieran pecado tanto, el mismo Antíoco habría sido castigado nada más llegar y habría desistido de su atrevimiento como Heliodoro, el enviado por el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro. Pero el Señor no ha elegido a la nación por el lugar, sino al lugar por la nación. Por ello,
también el mismo lugar, después de haber compartido la desgracia de la nación, a la postre ha tenido parte en su bonanza. Y el templo, que había sido abandonado en tiempo de la cólera del Todopoderoso, ha sido restaurado con toda su gloria en tiempo de la reconciliación del gran soberano. Así pues, Antíoco se fue pronto a Antioquía, llevándose del templo unos 50.000 kilos de plata, creyendo en su orgullo y por la arrogancia de su corazón, que haría la tierra navegable y transitable el mar. Pero dejó unos prefectos para maltratar a nuestra raza. En Jerusalén a Filipo, de raza frigia, que tenía costumbres más bárbaras que el que le había nombrado. En el monte Garicín a Andrónico, y además de estos a Menelao, que superaba a los demás en maldad contra sus conciudadanos. El rey, que albergaba sentimientos de odio a los judíos, envió a Apolonio, jefe de los mercenarios de Misia, con un ejército de 22.000 hombres y la orden de degollar a todos los adultos y de vender a las mujeres y a los más jóvenes. Llegado éste a Jerusalén y fingiendo venir en son de paz, esperó hasta el día santo del sábado. Aprovechando el descanso de los judíos, mandó a sus tropas que desfilaran con las armas, y a todos los que salían a ver aquel espectáculo los hizo matar, e invadiendo la ciudad con los soldados armados, asesinó a una gran multitud. Pero Judas, llamado también Macabeo, formó un grupo de unos 10 y se retiró al desierto. Vivía con sus compañeros en los montes como animales salvajes, sin comer más alimento que hierbas para no contaminarse. Poco tiempo después, el rey envió a un senador ateniense para obligar a los judíos a que abandonaran las leyes de sus padres y a que no se comportaran según las leyes divinas. También debía profanar el santuario de Jerusalén y dedicarlo a Zeus olímpico y el de Garicín a Zeus hospitalario, siguiendo la práctica de los habitantes del lugar. Este recrudecimiento del mal era penoso e insoportable incluso para la masa de la población. Los gentiles llenaron el templo de actos de libertinaje y orgías. Se divertían con meretrices, yacían con mujeres en los atrios sagrados, llegando a introducir en ellos objetos prohibidos. El altar estaba repleto de víctimas ilícitas prohibidas por las leyes. No se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas tradicionales, ni siquiera confesarse judío. Antes bien, eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey con un banquete sacrificial, y cuando llegaba la fiesta de Baco eran forzados a tomar parte de su cortejo coronados de hiedra. Por instigación de los habitantes de Ptolemaida salió un decreto para las vecinas ciudades griegas obligándolas a que procedieran de la misma forma contra los judíos y a que los hicieran participar en los banquetes sacrificiales con orden de degollar a los que no adoptaran las costumbres griegas. Ya se podía entrever la calamidad inminente. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados al pecho y las precipitaron desde la muralla. Otros que se habían reunido en cuevas próximas para celebrar a escondidas el sábado fueron denunciados a Filipo y quemados juntos, sin que quisieran hacer nada en su defensa por respeto a la santidad del día. Ruego a los lectores de este libro que no desconcierten por estas desgracias, antes bien piensen que estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza, ya que es señal de gran bondad no tolerar por mucho tiempo a los impíos, sino darles pronto el castigo. Pues en el caso de las otras naciones, el soberano difiere pacientemente el castigo hasta que lleguen a colmar la medida de sus pecados, pero en nuestro caso decidió que no fuera así, para no castigarnos al final, cuando lleguen al colmo nuestros pecados. Por eso mismo nunca retira de nosotros su misericordia cuando corrige con la desgracia, no está abandonando a su propio pueblo. Quede esto dicho como advertencia. Después de esta digresión, prosigamos con la historia. Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo, pero él
prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos aun a costa de la vida. Quienes presidían este impío banquete, viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión ilegítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte, y dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió coherentemente diciendo enseguida: «Enviadme al sepulcro, no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado, y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años, y legaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble, por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola de poco antes. Pero él, a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: «Bien sabe el Señor, dueño de la ciencia santa, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación, y que en mi alma los sufro con gusto por temor de él». De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Sucedió también que arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás: «¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres». El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. Cuando ya abrasaban, mandó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de los demás, que le arrancaran el cuero cabelludo y que le amputaran las extremidades en presencia de sus demás hermanos y de su madre. Cuando el muchacho quedó totalmente inutilizado, pero respirando todavía, mandó que lo acercaran al fuego y lo frieran en la sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían: «El Señor Dios vela y con toda seguridad se apiadará de nosotros, como atestigua Moisés en el cántico de protesta: se compadecerá de sus siervos». Cuando el primero murió, llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban: «¿Vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado miembro a miembro?». Él, respondiendo en su lengua patria, dijo: «No». Por ello, también éste sufrió a su vez la tortura como el primero, y estando a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente. Pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna». Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor. Y habló dignamente: «Del cielo las recibí y por sus leyes las desprecio, espero recobrarlas del mismo Dios». El rey y su corte se asombraron del valor con el que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando estaba a punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». Enseguida llevaron al quinto y se pusieron a atormentarlo. Él, mirando al rey, dijo:
Tú, porque tienes poder entre los hombres aunque eres mortal, haces lo que quieres. Pero no creas que Dios ha abandonado a nuestra raza. Espera un poco y verás cómo su gran poder te atormentará a ti y a tu descendencia». Después de éste llevaron al sexto, que estando a punto de morir decía: «No te hagas ilusiones, pues nosotros padecemos por nuestra propia culpa. Por haber pecado contra nuestro Dios nos suceden cosas extrañas. Pero no pienses que quedarás impune, tú que te has atrevido a luchar contra Dios». En extremo admirable y digna de recuerdo fue la madre, quien viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, los soportó con entereza esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua patria: «Yo no sé cómo aparecisteis en mi seno, yo no os regalé el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de vuestro organismo. Fue el Creador del universo quien modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, por su misericordia, os devolverá el aliento y la vida si ahora os sacrificáis por su ley». Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño y el rey intentaba persuadirlo. Más aún, le juraba que si renegaba de sus tradiciones lo haría rico y feliz, lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo, se inclinó hacia él y, riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma patrio: «Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y te crié durante 3 años, y te he alimentado hasta que te has hecho mozo. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y ten presente que Dios lo creó todo de la nada y el mismo origen tiene el género humano. No temas a ese verdugo, mantente a la altura de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos». Estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo: «¿Qué esperáis? No obedezco el mandato del rey. Obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Pero tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Cierto que nosotros padecemos por nuestros pecados. Si es cierto que nuestro Señor, que vive, está irritado momentáneamente para castigarnos y corregirnos, también lo es que se reconciliará de nuevo con sus siervos. Pero tú, impío, el hombre más criminal de todos, no te engrías neciamente con vanas esperanzas mientras alzas la mano contra los siervos de Dios, porque todavía no has escapado del juicio de Dios, que todo lo puede y todo lo ve. Pues ahora mis hermanos, después de haber soportado un tormento pasajero, han llegado a una vida eterna por la promesa de Dios. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena merecida por tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, invocando a Dios, para que pronto se apiade de nuestra nación y para que tú, a fuerza de tormentos y castigos, llegues a confesar que Él es el único Dios. Que se detenga en mí y en mis hermanos la cólera del Todopoderoso justamente descargada sobre toda nuestra raza». El rey, fuera de sí por tan amargos reproches, se ensañó con éste más cruelmente que con los demás. También éste tuvo un límpido tránsito con entera confianza en el Señor. Por último, después de los hijos, murió la madre. Baste con lo que he contado sobre los alimentos impuros sacrificiales y las crueldades sin medida. Judas, también llamado Macabeo, y sus compañeros entraban sigilosamente en las aldeas, llamaban a sus parientes y, acogiendo a los que permanecían fieles al judaísmo, llegaron a reunir 6.000 hombres. Rogaban al Señor que mirase por aquel pueblo que todos pisoteaban, que tuviese piedad del santuario profanado por los hombres impíos, que se compadeciese de la ciudad destruida y a punto de ser arrasada, y que escuchase las voces de la sangre que clamaba a él,
que se acordase de la inicua matanza de niños inocentes y de las blasfemias proferidas contra su nombre, y que mostrase su rigor contra el mal. Cambiada en misericordia la cólera del Señor, Macabeo, con su tropa ya organizada, resultó invencible para los gentiles. Llegando de improviso, incendiaba ciudades y aldeas. Después de ocupar las posiciones estratégicas, ponía en fuga a numerosos enemigos. Para tales incursiones prefería como aliada la noche. La fama de su valor se extendía por todas partes. Al ver Filipo que este hombre se encumbraba paulatinamente y que sus éxitos eran cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, gobernador de Celesiria y Fenicia, para que viniese en ayuda de los intereses reales. Este designó enseguida a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de sus primeros amigos, y lo envió al frente de por lo menos 20.000 hombres de todas las naciones para exterminar totalmente la raza judía. Puso a su lado a Gorgias, general con experiencia en lides guerreras. Por su parte, Nicanor, vendiendo como esclavos a los prisioneros judíos, intentaba saldar el tributo de 60.000 kilos de plata que el rey debía a los romanos. Enseguida envió a las ciudades marítimas una invitación para que vinieran a comprar esclavos judíos, prometiendo entregar 90 esclavos por 30 kilos de plata, sin sospechar que el castigo del Todopoderoso estaba a punto de caer sobre él. Llegó a Judas la noticia de la expedición de Nicanor. Cuando comunicó a los que le acompañaban que el ejército se acercaba, los cobardes y los que no confiaban en la justicia de Dios comenzaron a desertar y a buscar refugio lejos de allí. Los demás vendían todo lo que les quedaba y pedían al mismo tiempo al Señor que librara a los que el impío Nicanor ya había vendido como esclavos aún antes de la batalla. Y lo pedían no tanto por ellos como por las alianzas con sus padres y porque invocaban en su favor el venerable y majestuoso nombre. Después de reunir a los suyos, que ascendían a 6.000, Macabeo los exhortaba a no dejarse amedrentar por los enemigos ni a temer a la muchedumbre de gentiles que injustamente venían contra ellos. Al contrario, que combatiesen con valor, teniendo a la vista el ultraje que inicuamente habían inferido al lugar santo, los suplicios infligidos a la ciudad y la abolición de las instituciones ancestrales. Ellos, les dijo, confían en sus armas y en su audacia, pero nosotros confiamos en Dios Todopoderoso, quien con un gesto puede abatir a nuestros atacantes y al mundo entero. Les enumeró los auxilios dispensados a sus antecesores, especialmente frente a Sennacherib, cuando perecieron 185.000, y el recibido en Babilonia en la batalla contra los gálatas, cuando entraron en acción los 8.000 judíos junto a los 4.000 macedonios, y aunque los macedonios se hallaban en apuros, los 8.000 derrotaron a 120.000 gracias al auxilio que les llegó del cielo y se hicieron con un gran botín. Después de enardecerlos con estas palabras y de disponerlos a morir por las leyes y por la patria, dividió el ejército en 4 cuerpos. Puso a sus hermanos Simón, José y Jonatán al frente de cada cuerpo, dejando 1.500 hombres a las órdenes de cada uno de ellos. Además mandó a Eleazar que leyera el libro sagrado. Luego, dando como consigna «Dios nos ayuda», él mismo al frente del primer cuerpo trabó combate con Nicanor. Y con el Todopoderoso como aliado en la lucha, mataron a más de 9.000 enemigos, hirieron y mutilaron a la mayor parte del ejército de Nicanor y a todos los demás los pusieron en fuga. Se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos. Después de haberlos perseguido bastante tiempo, se volvieron obligados por la hora. Era víspera del sábado y por ello no siguieron persiguiéndolos. Una vez que hubieron amontonado las armas y recogido los despojos de los enemigos, comenzaron la celebración del sábado desbordándose en bendiciones y alabanzas al Señor por haberlos conservado hasta aquel día señalado por Dios como comienzo de la misericordia. Al acabar el sábado, dieron una parte del botín a los damnificados, así como a las viudas y a los huérfanos. Ellos y sus hijos se repartieron el resto. Hecho esto, suplicaron al Señor misericordioso en rogativa pública que se reconciliara del todo con sus siervos. En su combate con las tropas de Timoteo y Báquides les mataron más de 20.000 hombres, se adueñaron por completo de altas fortalezas y dividieron el inmenso botín en partes iguales, una para ellos y otra para los damnificados, los huérfanos y las viudas, así como para los ancianos.
Con todo cuidado reunieron las armas capturadas en lugares convenientes y llevaron a Jerusalén el resto de los despojos. Mataron al comandante de la escolta de Timoteo, hombre de lo más impío, que había causado mucho pesar a los judíos. Mientras celebraban la victoria en su patria, quemaron a los que habían incendiado los portones sagrados, así como a Calístenes, que estaban refugiados en una misma casita, y que recibió así la merecida paga de su impiedad. Nicanor, 3 veces criminal, que había traído a los 1000 mercaderes para la venta de los judíos, quedó humillado gracias al auxilio del Señor, por los mismos que él despreciaba como los más viles, despojándose de sus galas, como un fugitivo a campo otra vez en solitario, llegó a Antioquía con mucha mejor suerte que su derrotado ejército. El que había pretendido saldar el tributo debido a los romanos con la venta de los prisioneros de Jerusalén, proclamaba que los judíos tenían a alguien que los defendía y que eran invulnerables por el hecho de que seguían las leyes prescritas por aquel. Sucedió por este tiempo que Antíoco hubo de retirarse desordenadamente de las regiones de Persia. En efecto, habiendo entrado en la ciudad llamada Persépolis, pretendió saquear el santuario y ocupar la ciudad. Ante ello, la muchedumbre sublevada acudió a las armas y lo puso en fuga. Antíoco, ahuyentado por los naturales del país, hubo de emprender una vergonzosa retirada. Cuando estaba cerca de Ecbatana, le llegó la noticia de lo ocurrido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. Furibundo pensaba cobrar a los judíos la afrenta de los que le habían puesto en fuga, y por eso ordenó a la auriga que hiciera avanzar el carro sin parar hasta el término del viaje. Pero la sentencia del cielo viajaba con él, pues había hablado así con orgullo: en cuanto llegue a Jerusalén haré de la ciudad un cementerio de judíos. Pero el Señor, Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con una enfermedad incurable e invisible. Apenas pronunciada esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor insufrible, con agudas punzadas internas, cosa totalmente justa para quien había desgarrado las entrañas de otros con numerosas y desconocidas torturas. Pero él de ningún modo cesaba en su arrogancia. Estaba lleno todavía de orgullo, respiraba el fuego de su furor contra los judíos y mandaba acelerar la marcha. Pero se cayó de su carro, que corría velozmente, y con la violenta caída todos los miembros de su cuerpo se le descoyuntaron. El que poco antes pensaba dominar con altivez de superhombre las olas del mar y se imaginaba pesar en una balanza las cimas de las montañas, ahora, caído por tierra, era transportado en una litera, mostrando a todos de forma manifiesta la fuerza de Dios, hasta el punto que en el cuerpo del impío pululaban los gusanos, caían a pedazos sus carnes, aun estando con vida, entre dolores y sufrimientos, y su infecto hedor apestaba todo el ejército. Debido al repugnante hedor, nadie podía llevar ahora a quien poco antes creía tocar los astros del cielo. Así, herido, entumecido en todo momento por los dolores, comenzó a debilitarse su excesivo orgullo y a llegar al verdadero conocimiento bajo el castigo divino. Como ni él mismo podía soportar su propio hedor, decía: justo es someterse a Dios y que un mortal no pretenda igualarse a la divinidad. Aquel malvado rogaba así al soberano, de quien ya no alcanzaría misericordia, prometiendo que declararía libre la ciudad santa, a la que se había dirigido antes velozmente para arrasarla y transformarla en cementerio, que equipararía con los atenienses a todos aquellos judíos que había considerado indignos de sepultura y sí merecedores de ser arrojados con sus niños como pasto de las fieras, que adornaría con los más bellos exvotos el santuario sacrosanto que antes había saqueado, que devolvería multiplicados todos los objetos sagrados, que suministraría a sus propias expensas los fondos que se gastaban en los sacrificios, y además que se haría judío y recorrería todos los lugares habitados proclamando el poder de Dios. Como sus dolores no se calmaban de ninguna forma, pues había caído sobre él la justa sentencia de Dios, desesperado de su estado, escribió a los judíos la carta copiada a continuación en forma de súplica con el siguiente contenido: El rey y estratega Antíoco saluda a los honrados ciudadanos judíos con los mejores deseos de felicidad, salud y prosperidad. Si os encontráis bien vosotros y vuestros hijos, y vuestros asuntos van conforme a vuestros deseos,
Damos por ello rendidas gracias a Dios. En cuanto a mí, me encuentro postrado sin fuerza en mi lecho, recordándoos amistosamente. A mi vuelta de las regiones de Persia contraje una molesta enfermedad y he considerado necesario preocuparme de vuestra seguridad común. No desespero de mi situación, antes bien tengo grandes esperanzas de salir de esta enfermedad. Pero tengo en cuenta que también mi padre, cuando hizo las campañas en las regiones altas, designó a su futuro sucesor, para que si ocurría algo imprevisto o si llegaba alguna noticia desagradable, los habitantes de las provincias no se perturbaran, sabiendo ya a quién quedaba confiado el gobierno. Consciente además de que los soberanos de alrededor, colindantes con el reino, acechan las oportunidades y aguardan lo que pueda suceder, he nombrado rey a mi hijo Antíoco, a quien muchas veces, al recorrer las satrapías altas, os he confiado y recomendado a gran parte de vosotros. A él le he escrito la carta que va a continuación. Por tanto, os exhorto y ruego que, acordándoos de los beneficios recibidos pública y privadamente, guardéis cada uno también con mi hijo la benevolencia que tenéis hacia mí, pues estoy seguro de que él, realizando con moderación y humanidad mis proyectos, se entenderá bien con vosotros. Así pues, aquel asesino y blasfemo, sufriendo los peores padecimientos como los había hecho padecer a otros, terminó la vida en tierra extranjera, entre montañas, en el más lamentable infortunio. Filipo, su compañero de infancia, trasladó su cadáver, mas por temor al hijo de Antíoco se retiró a Egipto junto a Ptolomeo Filométor. Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad, destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los recintos sagrados. Después de haber purificado el santuario, construyeron otro altar, sacaron fuego de las chispas del pedernal y tras 2 años de interrupción ofrecieron sacrificios y prepararon el incienso, las lámparas y los panes de la ofrenda. Hecho esto, rogaron al Señor, postrados rostro en tierra, que no permitiera que volvieran a caer tales desgracias, sino que, si alguna vez pecaban, los corrigiera con benignidad y no los entregara en poder de los blasfemos y bárbaros gentiles. Aconteció que el mismo día en que el santuario había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes de Casleu, tuvo lugar la purificación del santuario. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como en las fiestas de las tiendas, recordando cómo poco tiempo antes, por la fiesta de las tiendas, estaban cobijados como animales salvajes en montañas y cavernas. Por ello, llevando varas cubiertas con hojas de hiedra y parra, ramos verdes y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar. Por votación y decreto público, prescribieron que toda la nación judía celebrara anualmente fiesta aquellos mismos días. Tales fueron las circunstancias de la muerte de Antíoco, apellidado Epífanes. Vamos a exponer ahora lo referente a Antíoco Eupator, hijo de aquel impío, resumiendo las desgracias debidas a las guerras. En efecto, una vez heredado el reino, puso al frente de su gobierno a un tal Lisias, gobernador supremo de Celesiria y Fenicia. Ptolomeo, el llamado Macrón, el primero en tratar justamente a los judíos, en reparación de la injusticia con que habían sido tratados, procuraba gobernarlos pacíficamente. Acusado por ello ante Eupator por los amigos del rey, oía continuamente que le llamaban traidor por haber abandonado Chipre, que Filométor le había confiado, y por haberse pasado al partido de Antíoco Epífanes. Al no poder honrar debidamente la dignidad de su cargo, se suicidó envenenándose. Gorgias, nombrado gobernador de la región, mantenía tropas mercenarias y a cada paso hostigaba a los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, dueños de fortalezas estratégicas, molestaban a los judíos y procuraban atizar la guerra acogiendo a los fugitivos de Jerusalén. El Macabeo y sus compañeros, después de haber celebrado rogativas para pedir a Dios que fuera su aliado, se lanzaron contra las fortalezas de los idumeos. Después de atacarlos con ímpetu, se apoderaron de las posiciones e hicieron retroceder a todos los que combatían en la muralla. Acuchillaron a cuantos caían en sus manos, mataron por lo menos 20.000.
No menos de 9.000 hombres se habían refugiado en 2 torres muy bien fortificadas y abastecidas de cuanto era necesario para resistir un sitio. El macabeo dejó entonces a Simón y José, y además a Zaqueo y a los suyos en número suficiente para asediarlos, y él mismo partió hacia otros lugares donde era más urgente su presencia. Pero los hombres de Simón, ávidos de dinero, se dejaron sobornar por algunos que estaban en las torres. Por 70.000 dracmas dejaron que algunos se escapasen. Cuando se dio al macabeo la noticia de lo sucedido, reunió a los jefes del pueblo y acusó a aquellos hombres de haber vendido a sus hermanos por dinero al dejar escapar a sus enemigos. Los ajustició por traidores e inmediatamente se apoderó de las 2 torres. Con atinada dirección y armado él mismo, mató en las 2 fortalezas a más de 20.000 hombres. Timoteo, que antes había sido vencido por los judíos después de reclutar numerosas fuerzas extranjeras y de reunir no pocos caballos traídos de Asia, se presentó con la intención de conquistar Judea por las armas. Ante su avance, los hombres del macabeo, rogando a Dios, cubrieron sus cabezas de ceniza y ciñeron de sayal la cintura. Y postrándose al pie del altar pedían a Dios que, mostrándose propicio con ellos, se hiciera enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como declara la ley. Al acabar la plegaria tomaron las armas y avanzaron un buen trecho fuera de la ciudad. Cuando estaban cerca de los enemigos se detuvieron. Al romper el alba, ambos bandos se lanzaron al combate. Los unos tenían como garantía de éxito y de la victoria, además de su valor, la confianza en el Señor. Los otros combatían con la furia como guía de sus luchas. En lo recio de la batalla aparecieron desde el cielo ante los adversarios 5 hombres majestuosos montados en caballo con frenos de oro, que se pusieron al frente de los judíos. Colocaron al macabeo en medio de ellos y cubriéndolo con sus armaduras lo hacían invulnerable. Arrojaban sobre los adversarios saetas y rayos, por lo que, heridos de ceguera, se dispersaban en completo desorden. Murieron 20.500 infantes y 600 jinetes. El mismo Timoteo se refugió en una fortaleza muy bien guardada llamada Gezer, cuyo jefe era Quereas. Las tropas del macabeo, alborozadas, asediaron la fortaleza durante 4 días. Los de dentro, confiados en lo seguro de la posición, blasfemaban sin cesar y proferían palabras impías. Amanecido el 5.º día, 20 jóvenes de las tropas del macabeo, indignados por las blasfemias, se lanzaron valientemente contra la muralla y con fiera bravura herían a cuantos se ponían delante. Otros escalaron igualmente por el lado opuesto contra los de dentro. Prendieron fuego a las torres y, encendiendo hogueras, quemaron vivos a los blasfemos. Otros, en fin, rompían las puertas y, tras abrir paso al resto del ejército, se apoderaron de la ciudad. Degollaron a Timoteo, que estaba escondido en una cisterna, así como a su hermano Quereas y a Apolófanes. Al término de estas proezas, con himnos y alabanzas, bendecían al Señor, que hacía grandes beneficios a Israel, y a ellos les daba la victoria. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey, que estaba al frente del gobierno, muy contrariado por lo sucedido, reunió unos 80.000 hombres con toda la caballería y se puso en marcha contra los judíos con la intención de hacer de Jerusalén una residencia para griegos, someter el templo a pagar tributo como los demás recintos sagrados de los gentiles y poner en venta cada año la dignidad del sumo sacerdocio. No tenía en cuenta para nada el poder de Dios, pues se sentía seguro con sus miríadas de infantes, sus millares de jinetes y sus 80 elefantes. Entró en Judea, se acercó a Bethsur, plaza fuerte que dista de Jerusalén unos 25 kilómetros, y la cercó estrechamente. En cuanto los hombres del macabeo supieron que Lisias estaba sitiando las fortalezas, comenzaron a implorar al Señor con gemidos y lágrimas junto con la multitud, que enviase un ángel bueno para salvar a Israel. El mismo macabeo fue el primero en tomar las armas y arengó a los demás a que juntamente con él afrontaran el peligro y auxiliaran a sus hermanos. Partieron entusiasmados todos juntos. Cuando estaban todavía cerca de Jerusalén, apareció, poniéndose al frente de ellos, un jinete vestido de blanco, blandiendo armas de oro.
Entonces todos a una bendijeron al Dios misericordioso y sintieron enardecerse sus ánimos, dispuestos a atravesar no solo a hombres, sino también a las fieras más feroces y hasta murallas de hierro. Avanzaban en orden de batalla con el aliado enviado del cielo, porque el Señor se había compadecido de ellos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos, abatieron 11.000 infantes y 1.600 jinetes y obligaron a huir a todos los demás. La mayoría de estos escaparon heridos y desarmados. El mismo Lisias se salvó huyendo vergonzosamente. Pero Lisias era inteligente. Reflexionando sobre la derrota que acababa de sufrir y comprendiendo que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso luchaba con ellos como aliado, les envió una embajada proponiéndoles la reconciliación en condiciones justas y prometiéndoles que él mismo persuadiría al rey para que se aliara con ellos. Macabeo, preocupado por el bien común, asintió a todo lo que Lisias proponía, pues el rey concedió cuanto Macabeo había exigido a Lisias por escrito acerca de las pretensiones de los judíos. La carta escrita por Lisias a los judíos decía: Lisias saluda a la población judía. Juan y Absalón, vuestros enviados, al entregarme el documento copiado a continuación, me han rogado una ratificación de su contenido. He dado cuenta al rey de todo lo que debía exponerle. Lo que era de mi competencia lo he concedido yo. Por consiguiente, si mantenéis vuestra buena disposición con los intereses del Estado, también yo procuraré en adelante colaborar en vuestro favor. En cuanto a los detalles, tengo dada orden a vuestros enviados y a los míos de que los discutan con vosotros. Que os vaya bien. A 24 de Zeus, Corintio del año 148. La carta del rey a Lisias decía: El rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Reunido ya nuestro Padre con los dioses, deseamos que los súbditos del reino vivan sin inquietudes para entregarse a sus propios asuntos. Hemos sabido que los judíos no están de acuerdo en adoptar las costumbres griegas, como era voluntad de mi padre, sino que prefieren seguir sus propias costumbres y ruegan que se les permita acomodarse a sus leyes. Deseando, pues, que esta nación esté tranquila, decidimos que se les restituya el templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Así pues, harás bien en enviarles emisarios que hagan con ellos las paces para que, al saber nuestra determinación, se sientan confiados y se dediquen de buen grado a sus propios asuntos. La carta del rey a la nación judía decía: El rey Antíoco saluda al consejo de ancianos y a los demás judíos. Me alegraré de que os encontréis bien, también nosotros gozamos de salud. Menelao nos ha manifestado vuestro deseo de volver a vuestros hogares. A los que vuelvan antes del 30 del mes de Exántico les garantizamos nuestra protección y seguridad. Los judíos podrán libremente servirse sus propios alimentos según sus leyes, como antes, y ninguno de ellos será molestado a causa de faltas cometidas por ignorancia. He mandado a Menelao que os tranquilice. Salud. A 15 de Exántico del año 148. También los romanos les enviaron una carta con el siguiente contenido: Quinto Memnio, Tito Manilio y Manio Sergio, legados de los romanos, saludan al pueblo judío. Nosotros damos nuestro consentimiento a lo que Lisias, pariente del rey, ha acordado con vosotros. Pero en relación con lo que él decidió presentar al rey, mandadnos algún emisario en cuanto lo hayáis examinado para que lo expongamos en la forma que os conviene, ya que nos dirigimos a Antioquía. Por tanto, daos prisa y enviadnos a algunos para que también nosotros conozcamos cuál es vuestra opinión. Salud. A día 15 de Exántico del año 148. Una vez terminadas estas negociaciones, Lisia se volvió junto al rey, mientras los judíos se entregaban a las labores del campo. Pero algunos de los gobernadores locales, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, y también Jerónimo y Demofón, además de Nicanor, jefe de los chipriotas, no les dejaban vivir en paz ni disfrutar de sosiego. Los habitantes de Jaffa, por su parte, cometieron el enorme crimen que vamos a referir.
Invitaron a los judíos que vivían con ellos a subir con mujeres y niños a las embarcaciones que habían preparado, como si no guardaran contra ellos ninguna enemistad. Conformes con la decisión común de la ciudad, los judíos aceptaron por mostrar sus deseos de vivir en paz y sin tener el menor recelo, pero cuando se hallaban en alta mar, los echaron al agua en número no inferior a 200. Cuando Judas se enteró de esta crueldad cometida con sus compatriotas, se lo comunicó a sus hombres, y después de invocar a Dios, el justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos, incendió el puerto por la noche, quemó las embarcaciones y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. Al encontrar cerrada la ciudad, se retiró con la intención de volver de nuevo y exterminar por completo a la población de Jaffa. Enterado de que también los de Yamnia querían actuar de la misma forma con los judíos que allí habitaban, atacó igualmente de noche a los yamnitas e incendió el puerto y la flota, de modo que el resplandor de las llamas se veía hasta en Jerusalén, y eso que había 45 kilómetros de distancia. En una expedición contra Timoteo, Judas y los suyos se habían alejado de allí 2 kilómetros cuando le atacaron no menos de 5.000 árabes y 500 jinetes. En la recia batalla trabada, las tropas de Judas lograron la victoria gracias al auxilio recibido de Dios. Los nómadas vencidos pidieron a Judas que hiciera las paces, prometiendo entregarle ganado y serle de utilidad en el futuro. Judas, consciente de que podrían serle útiles, consintió en hacer las paces con ellos, y estrechándose mutuamente las manos, los nómadas se retiraron a las tiendas. Judas atacó también cierta ciudad fortificada con terraplenes, rodeada de murallas y habitada por una población mixta de varias naciones llamada Caspín. Los sitiados, confiados en la solidez de las murallas y en la provisión de víveres, insultaban groseramente a los hombres de Judas, profiriendo además blasfemias y palabras sacrílegas. Los hombres de Judas, después de invocar al gran Señor del universo, que sin arietes ni máquinas de guerra había derruido los muros de Jericó en tiempos de Josué, atacaron ferozmente la muralla. Una vez dueños de la ciudad por la voluntad de Dios, hicieron tal carnicería que el lago vecino, con su anchura de 400 metros, aparecía lleno de la sangre que afluía a él. Se alejaron de allí 140 kilómetros y llegaron a Kerak, donde habitan los judíos llamados Tubios, pero no encontraron en aquellos lugares a Timoteo, quien al no lograr nada se había ido de allí, aunque dejando en determinado lugar una fortísima guarnición. Dositeo y Sosípatro, oficiales del Macabeo, mataron en una incursión a los hombres que Timoteo había dejado en la fortaleza, más de 10.000. Macabeo dividió su ejército en varias cohortes, puso a aquellos 2 oficiales a su cabeza y se lanzó contra Timoteo, que tenía consigo 120.000 infantes y 2.500 jinetes. Al enterarse Timoteo de la llegada de Judas, mandó por delante las mujeres, los niños y los bagajes a Carnión, lugar inexpugnable y de acceso difícil por la estrechez de todos sus caminos. En cuanto apareció la primera cohorte, la de Judas, el miedo y el temor se apoderaron de los enemigos al manifestarse ante ellos aquel que todo lo ve, y se dieron a la fuga cada cual por su lado, de modo que muchas veces eran heridos por sus propios compañeros y atravesados por sus espadas. Judas seguía tenazmente en su persecución, acuchillando a aquellos criminales. Llegó a matar hasta 30.000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de Dositeo y Sosípatro. Les pedía con mucha locuacidad que le perdonasen la vida, pues alegaba tener en su poder a algunos de sus parientes, entre los cuales había hermanos de muchos de ellos que él llegaría a matar. Cuando él garantizó después de mucho hablar la determinación de restituirlos sanos y salvos, lo dejaron libre para salvar a sus hermanos. Judas marchó contra Carnión y el santuario de Atargates, y acuchilló a 25.000 hombres. Después de esta victoria, dirigió una expedición contra la ciudad fuerte de Efrón, donde residía Lisias con una población cosmopolita. Jóvenes vigorosos, apostados ante las murallas, combatían valerosamente. En el interior había muchas reservas de máquinas de guerra y proyectiles. Los judíos, después de haber invocado al Señor, que aplasta con su poder las fuerzas enemigas,
Se apoderaron de la ciudad y abatieron a unos 25.000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí, se lanzaron contra Escitópolis, que dista de Jerusalén 100 kilómetros. Pero como los judíos residentes atestiguaron que los habitantes de la ciudad habían sido benévolos con ellos y les habían dado buena acogida en tiempos de desgracia, Judas y los suyos se lo agradecieron, rogándoles que también en lo sucesivo continuaran mostrándose benévolos con su raza. Llegaron a Jerusalén en la proximidad de la fiesta de Pentecostés. Después de la fiesta de Pentecostés, Judas y los suyos se lanzaron contra Gorgias, gobernador de Idumea. Gorgias salió con 3.000 de infantería y 400 jinetes. Se entabló el combate y los judíos tuvieron unas cuantas bajas. Un tal Dositeo, jinete muy valiente de los de Bacenor, sujetaba a Gorgias por el manto y lo arrastraba a pura fuerza, queriendo cazar vivo a aquel maldito. Pero uno de los jinetes tracios se lanzó contra Dositeo, le cercenó el brazo y así Gorgias pudo huir a Maresá. Por otra parte, los de Esdrías estaban agotados porque llevaban combatiendo mucho tiempo. Judas invocó al Señor para que se mostrara su aliado y dirigiera la batalla. En la lengua patria lanzó el grito de guerra y entonando himnos irrumpió por sorpresa entre los de Gorgias y los puso en fuga. Judas reorganizó el ejército y marchó a la ciudad de Adulán, y como llegaba el día 7, se purificaron según el rito acostumbrado y allí mismo celebraron el sábado. Al día siguiente, como ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos en los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte, así que todos alababan las obras del Señor justo juez que descubre lo oculto, e hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias de los pecados de los que habían caído en la batalla. Luego recogió 2.000 dracmas de plata entre sus hombres y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa. Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos para que fueran liberados del pecado. En el año 149, los hombres de Judas se enteraron de que Antíoco Eupator avanzaba sobre Judea con numerosas tropas y con él venía Lisias, su tutor y jefe de gobierno, cada uno con un ejército griego de 110.000 infantes, 5.300 jinetes, 22 elefantes y 300 carros armados con hoces. También Menelao se unió a ellos e incitaba taimadamente a Antíoco no para salvar a su patria, sino con la idea de que lo restableciera en el poder. Pero el rey de reyes excitó la cólera de Antíoco contra aquel malvado. Lisias demostró al rey que aquel hombre era el causante de todos los males, y Antíoco ordenó conducirlo a Berea y allí ejecutarlo según las costumbres del lugar. Hay en Berea una torre de 25 metros llena de cenizas ardientes, provista de un dispositivo giratorio, inclinado por todas partes hacia las cenizas. Suben allí al reo de robo sacrílego o al autor de otros crímenes horrendos y lo precipitan para que perezca. Con tal suplicio murió el prevaricador Menelao sin recibir siquiera sepultura. Y con toda justicia, puesto que tras haber cometido muchos delitos contra el altar, cuyo fuego y ceniza son sagrados, en la ceniza encontró la muerte. Avanzaba pues el rey con bárbaros sentimientos, dispuesto a tratar a los judíos peor que su padre. Al saberlo Judas mandó a la gente que invocara al Señor día y noche, para que también en esta ocasión como en otras, viniera en ayuda de quienes estaban a punto de ser privados de la ley, de la patria y del templo santo,
y para que no permitiera que aquel pueblo que comenzaba a vivir tranquilo cayera en manos de gentiles irreverentes. Una vez que todos juntos cumplieron la orden y suplicaron al Señor misericordioso con lamentaciones, ayunos y postraciones durante 3 días seguidos, Judas los animó y les mandó que estuvieran concentrados. Después de reunirse en privado con los ancianos, decidió que antes de que el ejército real entrara en Judea y se hiciera dueño de la ciudad, los suyos salieran para resolver la situación con el auxilio de Dios. Judas, confiando el resultado al Creador del mundo, animó a sus hombres a combatir heroicamente hasta la muerte por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y sus instituciones. Acampó en las cercanías de Modín, dio a los suyos como contraseña «Victoria de Dios» y atacó de noche la tienda real con lo más escogido de los jóvenes. Mató en el campamento a unos 2000 hombres y los suyos hirieron al principal de los elefantes con su conductor. Dejando el campamento lleno de terror y confusión, se retiraron victoriosos. Cuando el día despuntaba, todo había terminado, gracias a la protección que el Señor había prestado a Judas. El rey, que había experimentado ya la valentía de los judíos, intentó apoderarse de las posiciones con estratagemas. Se aproximó a Bet-Sur, plaza fuerte de los judíos, pero fue rechazado, derrotado y vencido. Judas hizo llegar provisiones a los sitiados. Ródoco, un soldado del ejército judío, pasaba información secreta al enemigo. Fue descubierto, capturado y ejecutado. El rey parlamentó por segunda vez con los de Bet-Sur, hizo la paz con ellos, luego se retiró. Atacó a las tropas de Judas y fue vencido. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía al frente del gobierno, se había sublevado. Consternado, llamó a los judíos, se avinó a sus deseos y aceptó con juramento sus justas propuestas. Se reconcilió y ofreció un sacrificio, honró el santuario y se mostró generoso con el lugar santo. Acogió amablemente al Macabeo y dejó a Hegemónides como gobernador desde Tolemaida hasta la región de Gerar. Salió hacia Tolemaida. Sus habitantes estaban realmente irritados e indignados por los acuerdos que querían rescindir. Lisias subió a la tribuna e hizo la mejor defensa que puso de lo convenido. Los convenció y calmó, disponiéndoles a la benevolencia. Luego partió hacia Antioquía. Esta es la historia de la expedición del rey y de su retirada. Después de un intervalo de 3 años, los hombres de Judas supieron que Demetrio, hijo de Seleuco, había atracado en el puerto de Trípoli con un poderoso ejército y una flota, y que se había apoderado de la región después de haber dado muerte a Antíoco y a su tutor Lisias. Un tal Alcimo, que antes había sido sumo sacerdote, pero que se había contaminado voluntariamente en tiempo de la rebelión, considerando que no tenía salida alguna ni un futuro acceso al sumo sacerdocio, fue al encuentro de Demetrio hacia el año 151 y le ofreció una corona de oro, una palma y además los ramos rituales de olivo del templo. Y por aquel día no hizo más, pero aprovechando una buena oportunidad para mostrar su insensatez, cuando Demetrio lo convocó a consejo y lo interrogó sobre las disposiciones y proyectos de los judíos, respondió: «Los judíos llamados leales, encabezados por Judas Macabeo, fomentan guerras y rebeliones para impedir que el reino disfrute de paz. Por eso, aunque despojado de mi dignidad hereditaria, me refiero al sumo sacerdocio, he venido aquí, en primer lugar con verdadera preocupación por los intereses del rey y en segundo lugar con la mirada puesta en mis propios compatriotas, pues por la locura de los hombres que he mencionado, toda nuestra raza padece no pocos males. Tú, rey, informado con detalle de todo esto, mira por nuestro país y por nuestra raza asediada por todas partes, con esa comprensiva benevolencia que tienes para todos, pues mientras viva Judas será imposible que el Estado tenga paz». En cuanto dijo esto, los demás consejeros que sentían aversión a la causa de Judas se apresuraron a atizar la ira de Demetrio.
Este designó inmediatamente a Nicanor, que había llegado a ser jefe de la sección de elefantes, lo nombró gobernador de Judea y lo envió con órdenes de eliminar a Judas, dispersar a todos sus hombres y restablecer a Alcimo como sumo sacerdote del más augusto templo. Los gentiles que habían huido de Judea por temor a Judas se unieron en masa a Nicanor, imaginándose que las desgracias y reveses de los judíos les serían provechosos. Cuando los judíos se enteraron de la expedición de Nicanor y de la agresión de los gentiles, esparcieron ceniza sobre sus cabezas e imploraron a aquel que por los siglos había sostenido a su pueblo y que protegía siempre su heredad con signos patentes. Por orden de su jefe salieron inmediatamente de allí y trabaron combate con ellos junto a la aldea de Desau. Simón, hermano de Judas, había trabado combate con Nicanor, pero sufrió un ligero revés, desconcertado por la repentina llegada de los enemigos. A pesar de esto, Nicanor, al tener noticia de la bravura de los hombres de Judas y del valor con que combatían por su patria, dudaba en resolver el conflicto por la sangre. Así que envió a Posidonio, Teódoto y Matatías para concertar la paz. Después de un maduro examen de las condiciones, el jefe se las comunicó a las tropas y, ante el parecer unánime, aceptaron el tratado de paz. Fijaron la fecha para una entrevista privada de los jefes en un lugar determinado. De ambos lados se adelantó un carro y prepararon asientos. Judas apostó hombres armados en lugares estratégicos preparados para el caso de que se produjera alguna repentina traición de parte enemiga. La entrevista se desarrolló pacíficamente. Nicanor quedó algún tiempo en Jerusalén sin hacer nada incorrecto y licenció a las turbas que en masa se le habían unido. Tenía siempre a Judas consigo. Sentía una cordial simpatía hacia su persona. Le aconsejó que se casara y tuviera descendencia. Judas se casó, vivió felizmente y disfrutó de la vida ciudadana normal. Alcimo, al ver la recíproca benevolencia, se hizo con una copia del tratado y acudió a Demetrio. Le decía que Nicanor tenía sentimientos contrarios a los intereses del Estado, pues había designado como sucesor suyo a Judas, el conspirador contra el reino. El rey, excitado y fuera de sí por las calumnias de aquel perfecto canalla, escribió a Nicanor comunicándole que estaba disgustado por el pacto y ordenándole que inmediatamente mandara al Macabeo preso a Antioquía. Cuando Nicanor recibió la comunicación quedó consternado, pues le desagradaba mucho anular lo convenido sin que aquel hombre hubiera cometido ninguna injusticia. Pero como no era posible oponerse al rey, buscaba la oportunidad de ejecutar la orden mediante alguna estratagema. Cuando Macabeo, por su parte, percibió que Nicanor le mostraba un trato más reservado y que se portaba con más frialdad que de costumbre, pensó que tal sequedad no presagiaba nada bueno y reunió a muchos de los suyos para ocultarse de Nicanor. Este, al darse cuenta de que Judas había huido astutamente, se presentó en el más augusto y santo templo en el momento en que los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales y les exigió que le entregaran a aquel hombre. Ellos aseguraron con juramento que no sabían dónde estaba el que buscaba. Entonces él, extendiendo la mano derecha hacia el santuario, hizo este juramento: «Si no me entregáis encadenado a Judas, arrasaré este recinto sagrado de Dios, destruiré el altar y aquí mismo levantaré un magnífico templo a Baco». Dicho esto, se fue. Los sacerdotes, con las manos tendidas al cielo, invocaban a aquel que sin cesar había combatido en favor de nuestra nación, diciendo: «Tú, Señor de todas las cosas que nada necesitas, has querido establecer el santuario de tu morada entre nosotros. También ahora, oh Santo, Señor de toda santidad, conserva siempre incontaminada esta casa, purificada hace poco». Racías, uno de los ancianos de Jerusalén, fue denunciado a Nicanor. Era hombre amante de sus conciudadanos, muy bien considerado, llamado por su buen corazón padre de los judíos, pues en los tiempos que precedieron a la rebelión había sido acusado de judaísmo y por el judaísmo había expuesto cuerpo y alma con perseverante constancia. Queriendo Nicanor hacer patente su hostilidad hacia los judíos, envió más de 500 soldados para arrestarlo, pues le parecía que arrestándolo a él les daría un duro golpe.
Cuando las tropas estaban a punto de apoderarse de la torre, forzando la puerta del patio y con orden de prender fuego e incendiar las puertas, Racías, acosado por todas partes, se echó sobre su espada. Prefirió morir con honor antes que caer en manos criminales y soportar afrentas indignas de su honradez. Sin embargo, como por la precipitación del combate no había acertado a herirse de muerte y las tropas irrumpían puertas adentro, subió valerosamente a lo alto del muro y se precipitó con bravura sobre las tropas. Pero al retroceder éstas rápidamente, dejando un vacío, vino él a caer en medio del espacio libre. Todavía con vida y enardecido su ánimo, se levantó derramando sangre a chorros, a pesar de las graves heridas, atravesó corriendo por entre las tropas y se encaramó a una roca escarpada. Ya completamente exangüe, se arrancó las entrañas y tomándolas con ambas manos las arrojó contra las tropas. Y después de invocar al dueño de la vida y del espíritu para que se los devolviera algún día, expiró. Nicanor supo que los hombres de Judas se hallaban en la región de Samaria y decidió atacarlos sin riesgo en el día de descanso. Los judíos que contra su voluntad lo acompañaban le decían: «No los mates así de modo tan salvaje y bárbaro. Respeta y honra más bien el día que con preferencia ha sido santificado por aquel que todo lo ve». Aquel hombre 3 veces criminal preguntó si en el cielo había un soberano que hubiera prescrito celebrar el día del sábado. Ellos le replicaron: «Es el mismo Señor que vive como soberano en el cielo el que mandó observar el día séptimo». Entonces Nicanor replicó: «También yo soy soberano en la tierra, el que ordena tomar las armas y prestar servicio al rey». Pero no pudo llevar a cabo su bárbaro proyecto. Nicanor, jactándose con altivez, se proponía erigir un monumento público a su victoria con los despojos de los hombres de Judas. Macabeo, por su parte, mantenía perseverante su confianza con la firme esperanza de recibir ayuda de parte del Señor, y exhortaba a los que le acompañaban a no temer el ataque de los gentiles, teniendo presentes en la mente los auxilios que antes le habían venido del cielo, y a esperar también ahora la victoria que les habría de venir de parte del Todopoderoso. Los animaba citando la ley y los profetas y les recordaba los combates que habían llevado a cabo. De este modo les infundía mucho ardor. Encendidos así los ánimos, les hizo ver además la perfidia de los gentiles que violaban sus juramentos. Armó a cada uno de ellos no tanto con la seguridad que dan los escudos y las lanzas, como con el ánimo de sus alentadoras palabras. Les refirió además un sueño digno de crédito, una especie de visión que alegró a todos. Su sueño era este: Onías, el antiguo sumo sacerdote, hombre bueno y bondadoso, afable, de suaves maneras, distinguido en su conversación, ejercitado desde la niñez por la práctica de la virtud, suplicaba con las manos extendidas por toda la nación judía. Luego, en igual actitud, se apareció a Judas un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. Onías tomó la palabra para decir: «Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios». Entonces Jeremías extendió su mano derecha y entregó a Judas una espada de oro. Al dársela pronunciaba estas palabras: «Recibe de parte de Dios esta espada sagrada como regalo. Con ella exterminarás a tus enemigos». Animados por estas bellas palabras de Judas, capaces de estimular el valor y de robustecer los espíritus jóvenes, decidieron no entretenerse en montar el campamento, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva y en un cuerpo a cuerpo aventurar la resolución de aquella situación, porque peligraban la ciudad, la religión y el templo. En verdad que la preocupación por sus mujeres e hijos, por sus hermanos y parientes quedaba en segundo lugar. El primero y principal era el santuario consagrado. Igualmente, para los que habían quedado en la ciudad no era menor la ansiedad, preocupados como estaban por el ataque en campo abierto. Todos aguardaban el desenlace inminente. Los enemigos se habían concentrado y el ejército se había alineado en orden de batalla. Los elefantes se habían situado en puntos estratégicos y la caballería estaba dispuesta en los flancos.
Entonces Macabeo, al observar el despliegue de las tropas, la variedad de las armas preparadas y el fiero aspecto de los elefantes, levantó las manos al cielo e invocó al Señor que hace prodigios, pues bien sabía que no por las armas, sino según su decisión, concede la victoria a los que la merecen. Hizo la siguiente invocación: Tú, soberano, enviaste tu ángel a Ezequías, rey de Judá, que dio muerte a cerca de 185.000 hombres del ejército de Sennacherib. Ahora también, Señor de los cielos, envía un ángel bueno delante de nosotros para infundirles temor y espanto. Que el poder de tu brazo hiera a los que blasfemando han venido a atacar a tu pueblo santo. Así terminó su oración. Mientras la gente de Nicanor avanzaba al son de trompetas y cantos de guerra, los hombres de Judas entablaron combate con el enemigo entre invocaciones y plegarias. Combatían con sus manos, pero oraban a Dios en su corazón. Así abatieron no menos de 35.000 hombres, rebosando de alegría por la intervención manifiesta de Dios. Al volver de su empresa en gozoso retorno, reconocieron a Nicanor caído con la armadura puesta. En medio del griterío y alboroto bendecían al Señor en su lengua patria. Entonces Judas, el que se había entregado en cuerpo y alma y en primera fila al bien de sus conciudadanos, y había guardado hacia sus compatriotas los buenos sentimientos de su juventud, mandó cortar a Nicanor la cabeza y el brazo hasta el hombro y llevarlos a Jerusalén. Llegado allí convocó a sus compatriotas, convocó a los sacerdotes ante el altar e hizo venir a los de la Acrópolis. Les mostró la cabeza del infame Nicanor y el brazo que aquel blasfemo había tendido con insolencia contra la santa morada del Todopoderoso. Después de mandar que cortaran la lengua del impío Nicanor, ordenó que se echara en trozos a los pájaros y que el brazo se colgara delante del santuario en pago por su insensatez. Todos elevaron entonces sus bendiciones al cielo en honor del Señor que se les había manifestado. Decían: Bendito tú que has conservado sin mancha tu morada. Judas mandó colgar la cabeza de Nicanor en la Acrópolis como señal manifiesta y visible para todos del auxilio del Señor. Decretaron de común acuerdo no dejar pasar aquella jornada sin solemnizarla y celebrarla como fiesta el 13 del mes 12º, llamado Adar en arameo, víspera del día de Mardoqueo. Así acabó la historia de Nicanor. Como desde aquella época la ciudad ha quedado en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mi obra. Si la composición ha quedado bella y lograda, era eso lo que yo pretendía. Si imperfecta y mediocre, diré que he hecho cuanto me ha sido posible. Es perjudicial beber vino solo o sola agua. En cambio, el vino mezclado con agua es agradable, es un placer para el gusto. Igualmente, el estilo variado del relato encanta los oídos de los que leen la obra. Doy aquí fin a mi trabajo. Fin del segundo libro de los Macabeos. Fin de los libros históricos.